Ya, aquí, ¿cierto? Necesitamos ver comprensión de listas, ¿cierto? Para eso vamos a explicar cómo a través de una sola línea, ¿cierto? Podemos recorrer un iterable y construir una lista. Para eso necesitamos saber, ¿cierto? Que primero que la comprensión de listas es un proceso que permite simplificar el proceso de recorrer un iterable y agregar ciertos componentes a una lista. ¿A qué me refiero con eso? Yo voy a tener, por ejemplo, aquí un texto en el cual voy a tener números mezclados con letras, ¿sí? Entonces, yo quiero meter los números, solamente los números, en esta lista, ¿ya? ¿Cuál es mi opción? Según lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Por letra en texto, ¿cierto? Si es que la letra .isDigit me da true, ¿cierto? Entonces, nums.append, ¿cierto? Y yo meto dentro el integer de letra, en cuyo caso yo terminaría con una lista con los números, ¿cierto?, convertidos a enteros, ¿sí? Porque por cada uno de los elementos, si es que ese elemento es un dígito, lo transformo en entero y lo agrego a la lista. Pero observe que esta estructura es extensa, ¿sí?, y no es muy, digamos, desperdicia espacio, ¿cierto? Estoy ocupando muchas líneas. Entonces lo que vamos a hacer es simplificarla. Y vamos a empezar haciéndolo poco a poco. Primero, para poder simplificar la expresión a una sola línea, yo necesito tomar el loop y ponerlo acá adentro de la lista. Entonces, ahora estoy realizando el loop for, pero estoy iterándolo acá, en esta línea, ¿ya? Y luego tengo que decirle al proceso de comprensión de listas cuál es el elemento que quiero añadir, ¿ya?, dentro de este loop, ¿cierto? Es decir, estoy creando un loop en el que estoy recorriendo todos los elementos de textos y les estoy poniendo el alias letra. Y para indicar cuál es el elemento que quiero añadir, tengo que agregarlo acá delante de la lista. Letra. ¿Ya? Observe que termino con una lista que contiene todos los elementos que hay dentro de texto, ¿cierto? Y logré hacerlo en una sola línea, ¿cierto? Que esto vendría siendo el equivalente a hacer por letra en texto nums.append letra, ¿cierto? Esto vendría siendo el equivalente a esto, ¿ya? Pero recuerde que no es esto lo que nosotros habíamos hecho. Nosotros habíamos agregado, ¿cierto? Habíamos agregado el elemento, ¿cierto?, si es que era un dígito. Para yo agregar una condición sencilla, ¿cierto? Una sola condición sencilla, la puedo hacer acá al final. Si es que letra.isDigit, ¿sí? Entonces, esto vendría siendo el equivalente a acá, lo que era esto, ¿cierto? ¿Sí? Ahí. Observe usted que yo voy a terminar, ¿cierto?, con todos los elementos que son dígitos agregados. Y también puedo agregarle transformaciones. Recuerde que nosotros estábamos transformando la letra a número entero. También puedo agregarle transformaciones al elemento. El elemento está acá, adelante. Por lo tanto, aquí, ¿sí?, puedo agregarle la transformación, en cuyo caso terminaría, ¿cierto?, con la misma estructura, ¿cierto?, pero ahora mucho más compacta. Ahora, esta estructura es una estructura sencilla a través de la cual yo estoy aplicando una transformación sobre un loop, ¿cierto?, en base a una condición. Pero puede que yo no necesite hacer esto, sino que necesite complejizarlo un poco más. Vamos a suponer qué es lo que pasa si yo quiero agregar efectivamente estos números, pero aquellos que no son números, por ejemplo las letras, ¿cierto?, quiero convertirlos en ceros, ¿sí? Y que me quede aquí, entonces me quede 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0. Entonces, para poder hacer esto, ¿cierto?, yo tendría que poner acá else, ¿cierto?, y hacer un nums append 0.
¿cierto? Que esta sería la estructura que a mí me permitiría construir esa lista. Lo puedo hacer también acá, solo que en ese caso la condición lógica no puede ir aquí, ¿sí? Tiene que ir acá adelante. ¿Ya? Porque aquí ya no estaría armando, ¿cierto?, una sola condición lógica, sino que esto sería una condición lógica completa, compuesta por un if y un else, y eso obligatoriamente tiene que ir acá, ¿ya? Por estructura de código. ¿Sí? Entonces, observe que esto es una estructura mucho más compacta, ¿cierto? Es mucho más elegante, más sencilla de mantener y ocupa mucho menos espacio que esto, ¿ya? Este proceso nos va a servir a nosotros para poder comprimir, ¿cierto?, los procesos lógicos, ¿ya? Y poder armar listas de manera mucho más sencilla, mucho más eficiente. Ya, hasta aquí llegamos, ¿cierto?, con el proceso de comprensión de listas. O veamos una aplicación práctica, ¿cierto? Por ejemplo, antes de terminar el video, ¿cierto?, para que se entienda, yo podría tener, por ejemplo, un listado de clientes para que veamos en qué casos me puede servir, donde podría tener clientes con roots, ¿sí? Entonces, observe, yo voy a tener muchos clientes con roots. Ya. Y yo tengo un root acá, ¿cierto?, que quiero buscar. Quiero saber si este root, ¿cierto?, se encuentra dentro de la base, ¿cierto? Entonces, a simple vista yo puedo saberlo. Puedo ver que el root está ahí, ¿sí? Pero por código, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cierto? ¿Cuál sería mi opción? Generar una lista que se llame roots, que esté vacía, ¿sí? Recorrer clientes por diccionario en clientes, ¿sí? Y añadir cada uno de los diccionarios, cada uno de los roots a la lista de los roots, ¿cierto? Es decir, por cada diccionario en clientes, ¿sí?, roots.append diccionario root, ¿ya? Y ahí tengo los roots metidos dentro de la lista, ¿cierto? Y luego simplemente puedo hacer un print de si root se encuentra en roots, ¿ya? Y ahí podría verificar si es que el root se encuentra ahí. Ahora, si el root no estuviese, ¿cierto?, que sería este el caso, ¿cierto?, entonces me diría false, ¿ya? Ahora, esta estructura yo la puedo simplificar a través de comprensión de lista, ¿cierto? Que esto sería diccionario root por diccionario en clientes. Y el resultado sería exactamente el mismo, ¿ya? Una estructura mucho más sencilla a partir de la cual en solo una línea puedo meter las cosas dentro de la lista, ¿cierto? Y hacer la verificación. De hecho, no estoy seguro de si se podrá, pero podríamos verificar. Sí puedo, ¿cierto? El código siempre se puede simplificar más. Siempre hay formas en las que yo puedo hacer más compacto el código, ¿ya? Pero bueno, ya, eso es para más adelante hacerlo más eficiente. De momento me interesa que comprendan el proceso de simplificación, ¿cierto? El proceso de comprensión de listas. Y también lo vamos a ver en clase presencial, obviamente, ¿cierto? Para que puedan utilizarlo, ¿ya? Ya, nos vemos entonces en el siguiente video, ¿cierto? Y en la siguiente clase presencial.